¿Cómo es esto posible? ¿Cómo llegamos a esta condición en la que logramos la victoria, en la que somos victoriosos antes de que la crisis se desate sobre nosotros? Específicamente, entre los adventistas del séptimo día tenemos un límite, y nuestro límite es la ley nacional dominical. Debemos estar preparados para la aprobación de una ley dominical en cualquier lugar del mundo. Ese es nuestro límite. Quizás cualquier cosa que se nos ocurra, si pudiéramos simplemente dialogar sobre eso y conversar acerca de este asunto en particular. ¿Cómo es posible? Como ya mencionamos anteriormente, la palabra de Dios nos indica que esto es posible. Por lo tanto, desde la respuesta más elemental, afirmaría que si verdaderamente creemos en la palabra de Dios, que es lo que deberíamos hacer, entonces la fe que poseemos en la palabra de Dios misma culminará la obra. Lo hará porque Dios es absolutamente fiel y completamente verdadero, y Él llevará a cabo el trabajo. Y como bien sabes, Dios dice, bueno, la Biblia afirma que es Dios quien obra en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el deleite de Dios? Pues evidentemente es que no pequemos, ¿verdad? Así que la promesa es que Dios obrará en nosotros para desear y realizar su buen placer. Así es como respondería eso desde las Escrituras. Sin embargo, como bien sabes, Ellen White posee una forma maravillosa, realmente muy hermosa, de describir el proceso para alcanzar una posición perfecta con el Señor. Y sigue. Esto está en el deseado de todas las gentes, capítulo 73. No se turbe vuestro corazón. Es fascinante. Realmente me encanta este capítulo que ella escribe aquí. Voy a omitir algunos textos porque ella está tratando de llegar al punto, ¿verdad? Entonces ella dice, en mi nombre Cristo ordenó a sus discípulos que oraran en el nombre de Cristo. Sus seguidores deben presentarse ante Dios, quien a través del valor del sacrificio hecho por ellos, son valiosos a los ojos del Señor, ¿cierto? Luego ella menciona que, por la justicia imputada de Cristo, son considerados preciosos. Y ella continúa un poco más adelante. Dice que el Señor se siente decepcionado cuando su pueblo se subestima. Él desea que su herencia escogida se valore a sí misma según el precio que Él ha puesto sobre ellos. Entonces, si estamos viviendo en pecado y optamos por continuar viviendo en pecado, claramente no estamos colocando sobre nosotros lo que Él ha establecido, ¿verdad? Porque esto es autodestrucción. El pecado es autoabuso. Entonces ella continúa. Dice que orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que debemos aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se da con la condición de que, si me amas, dice él, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y ahora ella llega al punto. Ella dice, bueno, toda verdadera obediencia viene del corazón. Con Cristo fue un trabajo del corazón, y si consentimos, Él se identificará tanto con nuestros pensamientos y objetivos, mezclará tanto nuestros corazones y mentes en conformidad con su voluntad, que al obedecerle no estaremos haciendo más que seguir nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su mayor placer en servir. Y luego ella concluye con esto. Me encanta. Dice que cuando conocemos a Dios como es nuestro privilegio, nuestra vida será de obediencia continua. Apreciando el carácter de Cristo y en comunión con Dios, el pecado nos resultará odioso. Y lo que realmente me encanta de eso es que ella nos da todo lo que nos ayuda a ver los pasos que debemos tomar. Y realmente de lo que se trata, dice ella, es de nuestra relación con Dios. Si deseamos una relación con Dios, Él nos guía hacia ella y mejora nuestro carácter mientras avanzamos, porque así es Él. Al acercarnos más a Dios, no podemos evitar volvernos más como Él. Me encanta eso. Romanos 10:17 también proporciona una respuesta. Indica que la fe se origina por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes? La pregunta que prácticamente considero que todos deberían hacerse es ¿qué? ¿Sabes qué estás oyendo? ¿A qué estás prestando atención? ¿A qué estás dirigiendo la mirada? Puedo decir esto solo desde mi experiencia. Ha habido momentos en mi vida en los que podría haber hecho cosas o visto programas de televisión o fijado mi atención en cosas del mundo, y cuando haces eso no tienes poder para resistir el pecado ni poder para vencer.
Sin embargo, cuando empiezas a dedicar tiempo a estar con Dios y enfocas tu atención en su palabra y lo contemplas, tu corazón se transforma y se modifica, y alabo a Dios porque lo que ella menciona allí he descubierto que es cierto, donde tus deseos e impulsos se transforman y de esta manera Cristo puede asumir el control absoluto de tu corazón, de tal modo que lo que antes era algo extremadamente difícil para ti o incluso realmente imposible de lograr, ahora se convierte en algo posible porque Cristo entra y proporciona el poder que, sin Él, te falta. Para aquellos que están luchando con el pecado, les preguntaría, ¿están poniendo sus ojos en Cristo? ¿Están teniendo devociones diarias con Él? Y creo que en un momento decisivo que experimenté en mi propio caminar personal con el Señor, una de las cosas que cambió fue que comencé a intentar escuchar sermones, tal vez todos los días de la semana, y a asistir a reuniones de oración y hacer todas esas cosas que antes no había hecho en mi propia vida. Y cuando eso comenzó a suceder, se produjeron algunos cambios significativos, y considero que eso es a lo que la Biblia nos está señalando, que es dirigir la mirada hacia Jesús abriendo la palabra de Dios y leyéndola, escuchándola y prestándole atención. Sabes, mientras los escuchaba conversar aquí, no pude evitar esbozar una sonrisa. La razón es que el Evangelio es una noticia verdaderamente maravillosa, y alabado sea Dios que tenemos la promesa de una vida eterna e inmortal. Y poseemos esta excelente noticia que proclama: sí, puedo purificarte del pecado si me permites entrar en tu corazón. Puedo limpiarte, y ya no tienes que cometer esos pecados a los que estás encadenado y con los que estás cargado. Y creo que en un aspecto práctico, como dice Pablo, muero diariamente y pienso que empezamos el día con Él. Así que creo que si comienzas el día con Él y te entregas a Él, tenemos que hacer eso cada día y no hacer más de nuestro día sin Él. Lo primero que hacemos antes de que nuestros pies toquen el suelo es iniciar el día con Dios. Y si lo hacemos de manera constante y continua, Él entrará y obrará en nosotros. Y la fe que poseemos proviene de la lectura y meditación de la palabra del Señor. ¿Qué dirías al respecto, hermano de Benet? ¿Cómo responderías tú a esto? No, ¿qué se mencionó exactamente? Quiero expresar que estoy completamente de acuerdo. La cita. Ese es uno de mis favoritos, hermano. La cita que leíste en El deseado de todas las gentes. Al apreciar el carácter de Dios y al estar con Cristo, el pecado se vuelve odioso. Es establecer esta conexión con Dios lo que nos conduce al triunfo. Es desarrollar la relación. Cuanto más sólido es el lazo, más detestable se vuelve el pecado. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero también hay un ingrediente que el Señor ha proporcionado. Creo que debido a mi conversión, más aún por las decisiones que tomé específicamente cuando me encontré con el Evangelio, especialmente las escenas finales de la vida de Jesús. Viví una vida imprudente y necia, simplemente una existencia insensata, y finalmente Dios me persuadió de abrir mi corazón, entregando mi tribu. Así que la convicción fue comenzar a leer la Biblia. Y al leer la Biblia claramente había transformaciones. El Señor actuaba, pero había leído desde Génesis hasta llegar al Evangelio de Mateo. Y recuerdo que había leído Mateo capítulo 26, Mateo 27, y recuerdo que por primera vez leí sobre los sufrimientos de Cristo. Y fue en ese momento, hace muchos años, que decidí. A menudo miraba eso y veía un amor tan asombroso. Hay alguien muriendo por mí mientras yo todavía estaba en rebelión contra Él. Y mi mente se fijó en que iba a servir a Dios. Y así, a partir de eso, el Señor, creo yo, casi me ha solidificado en que lo que va a mantener mi unión con Él e incluso fortalecer mi unión con Él es que constantemente contemple la demostración de su amor revelado a través de su Hijo en el Calvario. Creo que cuanto más vemos lo que el pecado hizo a Jesús, más nos arrepentimos del pecado, más nos arrepentimos ante Dios y odiamos el pecado porque vemos lo que le hizo a Cristo. Soy consciente de que en el libro de Zacarías 12:10 se menciona que Dios derramará sobre su pueblo el espíritu de gracia y de súplica. Y la Biblia dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y estarán en amargura, llorarán por él. Así que sí, puedes ver que hay un dolor, hay un arrepentimiento. Pero lo que trae el dolor por el pecado, lo que trae este odio por el pecado, es cuando vemos lo que el pecado o cuánto costó el pecado, cuando vemos lo que el pecado le ha hecho a Cristo.
Creo sinceramente que cuanto más miramos al Calvario, más vemos lo que el pecado le ha hecho a Jesús. Creo que el amor despierta en el corazón hacia Dios, pero al mismo tiempo, creo que se genera un odio hacia el pecado en el corazón. Sí, veo que también es central en la cruz.